el presidente de Bolivia, Evo Morales, porque le seguimos diciendo presidente también, está aquí en nuestros estudios junto al diputado provincial Leandro Busato del Frente de Todos. Gracias por venir. ¿Cómo le va, Evo? No, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en Rosario, el pueblo tan cariñoso, tan amable. Acabamos de visitar el Consejo Municipal, la presidenta María Eugenia. Ajá. Una amabilidad hospitalaria muy interesante. Muchas gracias por este recibimiento. Ahí le han dado una declaración, ¿no? Sí, así es. Un recibimiento de que votaron los concejales Así de es. Rosario. No todos, pero la mayoría, la gran mayoría. Bueno, pero eso está muy bien. Evo, ¿cómo tomó este anuncio del presidente argentino Alberto Fernández de decir, bueno, vamos otra vez por UNASUR, ¿no? Parece un camino clave, digo, recuperar esa herramienta que en su época como presidente de Bolivia, Kirchner aquí en la Argentina, Lula en Brasil, fue la fuerza que motorizó la región, ¿no? Sí, Chávez en Venezuela, Correa claro. en Ecuador. Uh-huh. Era un equipo, yo diría, de lujo. Un seleccionado. Una selección de Sudamérica. Claro. Entonces garantizamos la constitución de UNASUR con muchas metas, espacio de interacción política. Mira, un tema que tal vez nunca comentamos, cuando UNASUR funcionaba, ¿cuál había problema entre Uribe y Chávez? Sí, recuerdo. Uh-huh. En vez de que intervenga la OEA o Estados Unidos, una reunión a puertas cerradas, los 12 presidentes de UNASUR. Y bueno, no sé cómo nos hemos tratado, pero hemos resuelto. Sí. No se necesitaba intervención de organismos. Ese era UNASUR. Pero después de que volvieran la independencia, ¿no? La independencia total, soberanía, claro, independencia. Y el no al ALCA, ¿no? Teníamos diferencias, por Sí. supuesto, Uh-huh. pero por encima de diferencias, primero garantizar la soberanía de Sudamérica, la independencia, garantizar la dignidad del pueblo. Uh-huh. Comentaría otro día, Sí. Michelle Bachelet estaba presidenta pro tempore. Claro. Y me dice brevemente, Sí. Evo, diles a Hugo que se calme, por favor. Yo le voy a hacer a Uribe. No sabemos cómo pasó ese momento, Claro, pero claro. debates, horas sin prensa, hemos Sí. resuelto. Y cómo, claro, creo que por ese poder, Morales, que tuvo UNASUR, creo que por eso fue tan dinamitado también después UNASUR, que después vino todo el grupo de Lima, con Macri, con Bolsonaro, intentaron dar vuelta a la cosa, pero ahora hay expectativas también, digo, porque bueno, hay un gobierno en la Argentina todavía que tiene esa mirada, vino lo de Boric en Chile, lo de Colombia, ¿hay expectativas en ese sentido? Pasa esa época, vuelven algunos partidos de derecha en Claro. Sudamérica, organizan el Grupo de Lima, como dice. Pero ¿para qué era el Grupo de Lima? Sí, Organizado por Obama, para derrotar a Maduro claro. y a los presidentes de izquierda. ¿Y ahora dónde está el Grupo de Lima? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se Gracias a terminó? la conciencia del pueblo, a eso yo diría como una rebelión, una revolución democrática. Uh-huh. Ahora, con el retorno de Lula, tengo mucha esperanza. Y lo que dijo anteayer, hermano Alberto Fernández, presidente, dijo de lanzar UNASUR. Otra vez. Otra vez. Genera toda esa expectativa. Ya, somos varios. Uh-huh. Lula, Alberto, Lucho, tenemos ahí Maduro, los dos pequeños países del Caribe, ¿no? Del Surinam. Claro. Somos 7. Petro, 8. Uh-huh. Jorge, frente a eso, Paraguay, Uruguay, espero que se sume. Claro. Ya se suma ahí. Chile, ya está. Mirá cómo los va contando los porotos, ¿eh? ¿Cuántos tenemos aquí? No, me sorprendió algo que dijo Evo hoy, que lo escuchaba en otras declaraciones y demás, que el golpe en contra suyo en Bolivia fue por el litio. Sí. Lo que estaba en el fondo era eso, un bien preciado y precioso que tenemos en esta región, ¿no? Al margen que los indios podemos encabezar una revolución democrática, cultural, porque nosotros, dirigentes, evitamos guerra civil. Estaba comentando nuestro empresario de pintura, sí. Pérez. ¿no? En Pérez estaba comentando, cuando yo cortaba caminos, yo era experto para cortar caminos, con las reivindicaciones sociales, pero también pidiendo cambio estructural al modelo neoliberal. Pero hoy se preguntaron empresarios cruceños, a un empresario que dijo, ¿qué piensa el bloqueo? Quería que hable contra Evo, que estaba bloqueando caminos. Sí, sí. Y el empresario dijo,
prefiero dormir con piedras en mi puerta que con balas. A mí me ha hecho pensar eso. Claro, totalmente. Busato, diputado, bueno, usted lo había traído, Morales había ido a la feria del libro, tuvimos oportunidad de hablar por teléfono en aquella oportunidad. Es como un aire fresco siempre, ¿no? La presencia, digo, del expresidente de Bolivia en un marco en el cual es necesario volver a hablar de un montón de estas cosas, ¿no? Sí, aire fresco, un liderazgo vigente, un norte desde donde anclar la acción política, digo, ¿no? Cambiar para que las cosas no cambien a veces significa no cambiar, y me parece que al cambio o a las transformaciones, Evo, como tantos otros dirigentes latinoamericanos, le han dado un norte, le han dado un sentido, le han dado un ancla ideológica para poder de alguna u otra manera despertar esperanza y expectativas en el pueblo latinoamericano. Hoy, que pareciera muchas veces que post pandemia la política tiene que resignarse al acostumbramiento a que las cosas no cambien. Bueno, las transformaciones de Evo le han transmitido al pueblo, primero boliviano y después sudamericano, de que se puede hacer política, de que se puede transformar la realidad sin resignar convicciones y con buenos resultados. Porque digo, estamos hablando de un líder latinoamericano que es a imagen y semejanza de su pueblo, que ha tenido una lucha muy fuerte por la emancipación de su pueblo, pero que además ha tenido resultados económicos muy importantes e impactantes en la región. Exacto. Yo me acuerdo cuando Evo Morales, cuando presentó usted la jubilación en Bolivia por primera vez, ¿no? Que era una historia que no se conocía, prácticamente era un derecho que no estaba vigente. Me acuerdo de esas cosas, y como dice el diputado Busato, de además tener un éxito económico, que las cosas podían funcionar de otra manera, ¿no? Hoy, claro, hemos retrocedido mucho, nos llevaron a otro lugar. Por eso digo, el camino da esperanza, da expectativa. Digo, ¿cómo convencer a la gente de que hay que retornar a esa senda de fortaleza del Estado para otorgar derechos, ¿no? Para llegar al gobierno, planteamos tres temas. En lo político, la refundación, económico, la nacionalización, y en lo social, la redistribución de la riqueza. Claro. Lo difícil ha sido la refundación, hay una resistencia desde Santa Cruz. Sufrimos 3 años, pero gracias con el poder del pueblo garantizamos la refundación. La nacionalización es más sencillo. En la refundación dejamos ese Estado colonial para contar con el primer Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad. Somos tan diversos. La diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Yo, de presidente, conocí casi toda Bolivia. Somos tan diferentes, pero esa identidad es realmente la riqueza. En lo económico, felizmente Bolivia no estaba como en Perú. Claro. Ayer estaba con el primer canciller de Pedro Castillo. ¿Y de qué me dijo? Por constitución, Perú no puede tener empresas estatales, empresas públicas, por constitución. Mientras Bolivia todavía era permitido. Entonces, un decreto supremo podría nacionalizar. Claro. En Perú no, primero tienen que cambiar la constitución. Y para eso están pidiendo una salida pacífica, concertada a la Asamblea Constituyente. Sí. No están pidiendo una guerra civil, no está hablando de lucha armada. Y la oligarquía peruana no entiende eso. Si el pueblo pide una salida pacífica, que es la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente. Y para mí ha sido muy sencillo la nacionalización, aunque le comento, los costos estaban después, claro. Algunos ministros tenían miedo. ¿No? Decían, presidente Evo, si nacionalizamos, las transnacionales nos van a demandar al CIAR y al Banco Mundial. No. Siempre recomiendo a las nuevas generaciones, para ser autoridad principal, no solamente es importante tener energía, sino valentía. Yo escuchaba a mi ministro, no nacionalizamos, no se nacionalizaba y no cambiaba nada. Exactamente. Bolivia. Un poco lo decía también el otro día la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Decía, amor a la patria y coraje. Así es. Tan sencillo como eso, ¿no? Como dos valores fundamentales para ir adelante. Evo, ¿cree que es posible llegar a un punto en el cual, bueno, vuelvo al litio porque es un tema estratégico y usted lo menciona de esa manera, con que incluye varios países y Argentina tiene un gran interés también en eso, digo, llegar a una moneda común en el UNASUR o en el Mercosur, una moneda que nos pueda fortalecer como mercado interno y para, obviamente, negociar con otras potencias y tener otra estabilidad económica? Después de que consolidamos o constituimos UNASUR, el próximo paso es
era eso, debatimos con Correa, con Hugo, a veces siempre es difícil entendernos, a puertas cerradas, sin micrófono, debate. Conozco toda la historia. Claro que sí. Es diferencia Hugo con Correa, Lula con Hugo. Claro. Yo escuchaba, o el indio no podía opinar mucho, solo escuchaba, pero cuando, a ver, indio que defina, el lindo recuerdo. Qué lindo. Lindo recuerdo. Qué lindo era el próximo paso. Claro. Tener nuestra propia moneda. ¿Cómo podemos garantizar teniendo tantos recursos naturales? En Bolivia sigue apareciendo recursos naturales a flor de tierra. Claro. Tiempo de colonia, tanto robo, tanto saqueo. Tiempo de república, pero sigue. Cuando me hablaron de hierro, mutún. ¿Cómo se quiero conocer? De presidente yo conocí. Fui a la frontera con Brasil. Quiero conocer dónde está el hierro. Me lleva a un cerro, levante eso, una piedra negra, levanta. Más pesado que la piedra. Claro. Es mutú, es el hierro. Le digo, Y salía todo cerro, hierro. Claro. Esa es la tierra. Ahora ya va a terminar nuestra industria de hierro. Entonces, dando el valor agregado a nuestros recursos naturales, Sudamérica puede ser potencia económica. Si incorporamos el litio, olvídate. Es potencia en algo. Y nosotros podemos definir el precio del litio para todo el mundo. Claro. Hay algo que a mí me maravilla, digamos, y lo hablo de lo personal incluso, en Evo Morales o en Lula, que un golpe, usted le salvaron la vida porque lo iban a matar, esta es la verdad, no exageramos cuando decimos esto, Lula preso y demás, y yo nunca los escucho con resentimiento, siempre los escucho con esperanza y expectativa. ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, yo entendí, inicialmente, cuando empezaba como dirigente sindical, nadie quería hacer política. La política visto como una mafia, pero va pasando el tiempo, con el poder sindical, el poder comunal, no podías cambiar cambios estructurales, no puedes garantizar. Era importante el poder político, el poder electoral. Claro. Pero yo entendí que la política es una ciencia de servicio y sacrificio por la gente lo humilde. Si alguien quiere hacer política, que haga política por la patria y no por la plata. Claro. Esa es la diferencia que tenemos con algunos políticos. Algunos políticos hacen política pensando, estando autoridad, ¿qué va a tener? Si es una casa más, 2 casas. Están pensando. Mira, te digo, 10 años diputado, 14 años presidente. Me presté $80,000 para hacerme casita en Villa Tunay. Yo no hice política por la plata, no por la plata, por la patria. Esa es mi experiencia. Y tengo moral para hablar de la reserva moral del movimiento indígena. Para decirlo de así. Entonces, uno va pensando, a ver, ¿cómo podemos levantar nuestra patria, la patria grande? Y ese es debate, pensar. No he sido tanto siempre ser un experto económico, politólogo para hacer política, sino tener más conciencia, más sentimiento. Y la fuerza de mantenerse allí, ¿no? El sentimiento viene del sufrimiento. Claro. Entre el sufrimiento y el sentimiento crean un pensamiento de la liberación ya. Basta de desigualdad, basta de injusticias. Sí entiendo, así hicimos política. Bien, y el poder electoral es fundamental, Lusato. Bueno, usted... No, pero seguí con Evo, aprovecha lo que tenés algo que a mí me tenés. Le quería pero que es conmovedor. ¿No? A mí me emociona, pero aparte yo conozco un montón, porque he hablado mucho con Sivak, que escribió el libro Jefazo Martini, y me ha contado, qué sé yo, no sé, su reunión con Clinton, por ejemplo, ¿no? Como Clinton a los 2 minutos estaba fascinado escuchándolo a Evo, ¿no? Y se acercaba en esa reunión, no sé, me ha contado esas anécdotas también, que fue su biógrafo. Sí, creo que con Martín viajamos unos 5 o 7 días, no había tiempo, en el helicóptero grabando. Claro. Desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Termina las entrevistas, creo que se ha ido una semana a la clínica. Claro.
No, me contó también, seguir el ritmo de Evo Morales era matador, porque seguía hasta la madrugada y con conversaciones y demás. Es realmente muy emocionante. Y es bueno también, Evo, esto, recrear la expectativa, ¿no? Porque, bueno, Bussato lo sabe, porque lo vive acá como dirigente. Estamos en un momento en la Argentina que la gente necesita no solo creer, sino volver a ver que puede transformarse algo con la política, ¿no? ¿Cómo se muestra eso? Yo creo que saliendo de la pandemia hay dos o tres cosas que entre tanta incertidumbre uno empieza a visorar con certeza. Primero, la necesidad de que la política recupere sintonía con la agenda de la gente. Digo, no, me parece que a veces los problemas de la política están en un lado y los problemas de la sociedad o del pueblo en otro lugar. Y yo creo que es momento de poner claramente de vuelta la sintonía fina entre los políticos, o los problemas de la política y los problemas de la sociedad. Y lo segundo, que le hablábamos con Evo hoy, probablemente en él todavía anidan muchas cuestiones que la sociedad está demandando de la dirigencia política, que es básicamente vocación de liderazgo. Claro. El liderazgo de poder construir un camino, de poder interpelarte permanentemente con los sectores populares y poder predicar con el ejemplo. A mí me da la sensación de que saliendo de la pandemia en la Argentina hay que reconstruir liderazgos. Hay algunos vigentes, sí, claro, ni hablar el de Cristina, pero y hay algunos pocos, y hay algunos que hay que reconstruir pensando en los próximos 20 años. Bueno, de alguna u otra manera yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? De recuperar la mística, de recuperar la política como una actividad esencialmente vocacional para transformar la realidad, y también de animarse a plantear problemas actuales y soluciones futuras para recuperar liderazgos. Lo que la Argentina debate hoy, en 2023, a 40 años del retorno democrático, básicamente son los próximos 20 años. ¿Qué vamos a hacer con la problemática de los recursos naturales? ¿Qué vamos a hacer con nuestra economía? ¿Cómo vamos a generar trabajo para nuestros jóvenes, que hoy a veces no es el trabajo de hace 20 años atrás? ¿Qué vamos a hacer con nuestro ambiente? Tenemos una tensión muy fuerte en Argentina a veces entre el modelo productivo y el ambiente. Pareciera que estamos hablando de cosas que no tienen conciliación, y me parece que hay que pensar que las dos cosas tienen que poder conciliarse. ¿Qué vamos a hacer con la vivienda? Hay argentinos que todavía no tienen acceso al techo, vivienda digna, cosas básicas. Bueno, me parece que pasa por ahí también, ¿no? Y yo me alegra de tener un liderazgo como el de Evo, firme, sostenido en sus convicciones, y además con un tema que no es menor para nosotros, los peronistas, que es la contundencia, como decíamos hoy, los resultados. No es solamente que uno sueña despierto, sino que además ve que los sueños se hacen realidad. Con Evo Morales, el alfabetismo bajó del 3 al 3%. Pasó eso, se vio en la práctica. Se incorporaron millones de bolivianos al trabajo, millones de bolivianos a la redistribución del ingreso, y creció el PBI, y aparecieron las industrias nacionales. Hay que tomar lo que está bien. A veces no hay que pensar cómo crear lo nuevo, hay que tomar a veces lo que está hecho. Sí, yo lo que digo a veces, y esta es la pregunta también para Evo Morales, es que obviamente vino otro periodo, ¿no? Después de aquella selección que decíamos del UNASUR, de los presidentes que teníamos, que usted formó parte de ese nucleamiento, es como que vino gente deliberadamente a tirar cosas para atrás, y entonces arrancamos desde más atrás, ¿no? Y ahí me parece que hay un trabajo muy fuerte en esta cuestión. ¿Cuál es su diálogo con los jóvenes dirigentes, sobre todo, Evo? Muy interesante. Pedido de jóvenes, talleres, información, y solo recordaba la vivencia del movimiento indígena durante la colonia. Vengo de este sector social. Durante la colonia, el movimiento indígena amenazado al exterminio. Y en Bolivia, durante la República, sigue esa política. Bueno, eso es lo social, es lo cultural. En lo económico, 6 de agosto de 1825 se funda la República. Sigue el saqueo. ¿Para qué se funda la República? Claro. Recién el año 1937, la primera nacionalización del petróleo. Después de tantos años de saqueo. Claro. Esa nacionalización dura 2 años. 39, otra vez la privatización. Después del golpe de Estado. Tuvimos que llegar nosotros para nacionalizar. Claro. Y ahora se consolida, y eso hizo cambiar. Cuando cuentan a los jóvenes, no, los jóvenes no saben esa historia. Claro. Tal vez por mi culpa se obligaron a contar. Y peor todavía, cómo se vive como base militar norteamericana en la zona del trópico cochabambino. Entonces, mira, así era, no sabían. Tenía, sería mis 28 años, una manifestación binacional, 11 muertos, y la DEA, uniformada, armada, nos disparaban a ráfagas. Yo vi, personalmente, no quiero escaparnos, vamos a arriesgar la vida. Y mis compañeros vieron cómo nos disparaban de helicópteros. Helicópteros eran de los gringos, ¿no?
su pretexto de lucha contra el narcotráfico. En el fondo, bueno, la Guerra Fría va fracasando, que la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico. Y ahora es una guerra de carácter judicial, congresal, contra líderes políticos de izquierda, progresistas o antiimperialistas. Yo sigo convencido, hace 50, 60 años cuando expulsaron a la OEA, daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora viendo, así como Venezuela, Nicaragua, otros países, es digno y lujo retirarnos de la OEA. Claro. Eso va a seguir creciendo, para eso es CELAC. Evo, gracias por haber venido hasta aquí, gracias diputado Busato, Sí, un sí. placer como siempre recibirlos acá y conversar de estas cosas y conversar de futuro también, ¿no? Que es lo importante. Gracias. Te dejo un regalito. Muchas gracias. El libro. No es de Evo, es mío este. El grito del siglo XXI, Sí. Leandro Busato. Gracias, diputado. De nada. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hasta luego.